Bueno, voy a poder compartir en este caso la pantalla para que tengamos nuestra clase de necesidades y motivaciones del consumidor. Esta es nuestra segunda clase. Espero que ustedes puedan entender y comprender este proceso tan bonito. Ya voy a compartirles pantalla. Listo. Entonces hemos compartido pantalla el día de hoy y pues como ustedes están observando, em, necesito que por favor pongan mucha atención. Em, Esta lámina nos ayuda a hacer grandes cosas muy importantes de nuestra vida, ¿no? De lo que nosotros podemos entender y comprender. Ya, por eso nosotros nos enfocamos desde la primera laminita que están ustedes viendo, la introducción de las necesidades y motivaciones del consumidor. En este caso, yo les digo bienvenidos a esta presentación porque hoy hablaremos sobre aquello que verdaderamente impulsa al consumidor a actuar. Y esto es actuar sus necesidades, actuar sus motivaciones, entenderlas no solo nos ayuda a vender, ¿ya? Sino a conectar emocionalmente con las personas. Igual voy a, en este caso, a compartir mi video también. Perfecto, me había olvidado, perdonen. Ahora sí. Entonces, como yo les decía, no simplemente es solo vendernos, sino que hay que conectar. Hay que conectar emocionalmente con las personas, ¿sí? Desde el marketing y el neuromarketing sabemos que el cerebro humano no compra productos, compra emociones, compra experiencias y símbolos de identidad que pueda representarnos. Por ejemplo, una persona em, que compra un café artesanal, por ejemplo, en Quito, no busca solo saciar la sed, ¿ya? Sino vivir una experiencia de pertenencia, de autenticidad, y que le apoyen en el local, todo este proceso. Entonces, esto realmente es lo que necesita y lo que están ustedes viendo, compartiendo dentro de esta pequeña lámina, ¿no? Entonces, no se olviden de eso. Perfecto. Entonces, si ustedes están viendo esta laminita, que es muy importante, también em, hablaremos también de los pilares más fascinantes del marketing, ¿ya? Y esos fundamentales del marketing son las necesidades y las motivaciones del consumidor. Comprender qué les impulsa a las personas a actuar, a desear y consumir. No se olviden estos, chicos y chicas. Es la clave para cualquier estratega de marketing que necesite inspirar y conectar con las personas, con los usuarios, con la mente, con el corazón del público, del cliente. ¿Sí? En palabras, Philip Kotler, siempre les digo esto porque él es nuestro padre de la mercadotecnia, el marketing no consiste en vender productos, sino en comprender las necesidades humanas y satisfacerlas de manera rentable, ¿sí? Pero para lograrlo debemos mirar más allá de lo que racionalmente es, sino debemos comprender las emociones, otra vez, el deseo, no se olviden, y qué les impulsa, qué esconde detrás de cada esta decisión, siempre son emociones, motivaciones, deseos, ¿ok? Por eso, si ustedes pueden revisar más a fondo de esta clase que les estoy indicando, tenemos los tipos de necesidades humanas. Y estas necesidades humanas lo representa desde la pirámide de Maslow. Maslow representa desde las fisiológicas de seguridad, de afiliación, de estima y de autorrealización. ¿Ya? Em, pero nosotros tenemos que comprender estos niveles porque es crucial para el marketing efectivo. Nosotros tenemos que entender estos niveles de necesidades. Sí, por eso en esta laminita que ustedes están viendo, Maslow nos señala que las necesidades humanas, ¿sí? Se estructuran como una pirámide jerárquica. Y en marketing debemos identificar en qué nivel se encuentra nuestro consumidor. ¿Cuál es el nivel? Si cuando vendemos agua o alimentos apelamos a una necesidad fisiológica.
primeras necesidades. Pero cuando ofrecemos seguros o viviendas, nos vemos en las necesidades de las de seguridad. Pero cuando vemos ya marcas como Apple, Mercedes, Nokia, trabajamos con las necesidades de estima y autorrealización, ¿ya? Por eso en el neuromarketing se demuestra que el 95% de las decisiones de compra, no se olviden eso que es muy importante, son inconscientes a veces. Y como es inconsciente satisfacer estas necesidades, activa áreas del cerebro, racionales como no, áreas del cerebro emocionales, ya, pero relacionadas con la recompensa, con la dopamina, ¿sí? Por eso, eh, un ejemplo muy bonito, Pilsener, mire, las campañas de Pilsener, em, y su eslogan, hecha con orgullo ecuatoriano. Miren, no vende la cerveza, sino vende la identidad y el sentido de pertenencia nacional. Y esto nos emotiva porque somos orgullosamente ecuatorianos. Entonces, estamos viendo esa parte de la seguridad emocional. Miren, sí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta sobre esas pirámides. Y ustedes tienen que tener en cuenta las pirámides de Maslow de filosóficas, fisiológicas, de seguridad, afiliación, estima y autorrealización. Las últimas de la autorrealización es alcanzar el máximo potencial del personal, mire, incluyendo la creatividad, la resolución de problemas, la aceptación de uno mismo, aprender, por ejemplo, un nuevo idioma, maestrías, escribir una novela, escalar una montaña, todo esto es de autorrealización, ¿sí? Por eso tenemos que tomar en cuenta, muy importante, esta es la minita que ustedes están viendo. Pero también dentro de esta lámina tenemos los motivos del consumidor. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles son las motivaciones del consumidor? ¿Sí? Y las motivaciones racionales son las que justifican, pero las motivaciones emocionales son las que deciden, muchachos. ¿Ya? Una persona puede decidir que comprar un auto, por ejemplo, ¿ya? Por su rendimiento, ¿ya? Pero en realidad lo que elige porque lo hace es porque sentirse admirado por una necesidad de seguridad, ¿sí? Entonces en el neuromarketing esto se llama disonancia cognitiva, ¿ya? El consumidor racionaliza después de decidir emocionalmente, ¿ya? Por eso muchos clientes con un iPhone, no por sus especificaciones, ¿ok? Sino por su estatus, por su simplicidad y por su pertenencia a una tribu digital. Por eso también queremos tener, eso nos está motivando. Si en Ecuador, marcas como Juan Valdés, por ejemplo, apelan en el orgullo de ser parte de una comunidad premium. Por eso vamos para ese lugar. Si ustedes están viendo ese tema de las motivaciones, ¿qué están motivando a a, a- 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 a tomar en cuenta estas motivaciones conscientes, inconscientes, racionales? Sí, quiero que ustedes tomen un proceso. Hay un proceso para tener cuál es el todo de la motivación? La motivación sí una secuencia. Primero una necesidad, después una tensión interna, luego una acción para satisfacerla y de ahí viene reducción de la tensión. Ese es un proceso de secuencia. Entonces, si nosotros vemos desde esta lógica, desde el marketing, cada paso debe estar alineado con la experiencia del cliente, ¿sí? Si una marca logra aparecer justo cuando la necesidad surge, conquista el momento más valioso, el instante emocional que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? Por favor, tener muy en cuenta esto. Si aquí nosotros damos otro ejemplo en plataformas como Uber Eats, el impulso aparece cuando el usuario siente hambre, mira, es el impulso de hambre, de una necesidad fisiológica. La aplicación responde al inmediato con un mensaje. ¿Antojo delicioso de algo? Entonces, esa conciencia entre necesidad y respuesta genera conversación. Entonces, eso es el proceso que nosotros tenemos que comprender. Sí, por favor, muchachos, no tener en cuenta eso. Sí, si fuera así, nosotros tenemos que irnos enrumbando a, permíteme un ratito. Entonces,
Dentro de esto nosotros entramos a estudios de ¿qué, qué les motiva? Hay un estudio que les motiva a los seres humanos y esto hay que comprender qué les está motivando. A ver, ¿ustedes qué piensan que les puede motivar? ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan que les puede motivar? ¿Qué piensan que les puede motivar? ¿Ah? ¿A ustedes han pensado? Entonces, para entender al consumidor hay que observar, mirar, escuchar y analizar, ¿sí? Por eso los estudios cualitativos, entrevistas, focus group, que revelan emociones, y eso revelan emociones, ¿sí? Y las cuantitativas, las encuestas, el Big Data muestran patrones, ¿sí? Hoy en el marketing se apoyan las neurotecnologías, como el eye tracking, que es, o las medición de ondas cerebrales. Mire, ¿para qué? Para identificar cómo reacciona el cerebro ante un color, ante un logotipo, ante un aroma, ante un mensaje, ¿sí? Por eso, en una campaña de chocolates, por ejemplo, de Pacari, se midió la emoción al oler el cacao, mire, confirmando que el aroma activa el sistema límbico del cerebro. ¿Sí? Reforzando la preferencia por lo nacional. Pero miren cómo se está activando, ¿sí? Gracias. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que entender qué les está motivando a los seres humanos a entender, ¿no? Desde este proceso motivacional. Porque dentro de este proceso motivacional, ustedes también, la motivación siempre va a ser el motor interno que transforma la necesidad en acción, ¿sí? En términos más simples, es lo que hace que el consumidor pase del pensamiento al comportamiento, ¿ya? Freud, que es un psicólogo, explica que el ser humano es movido por fuerzas inconscientes. Y Jung, que es otro psicólogo, añade que actuamos impulsados por arquetipos universales que nosotros podemos ver. Los arquetipos significan símbolos, simbologías, ¿ya? Y eso nos impulsamos por ello. Y Maslow, que ya estamos sabiendo, ¿sabes? Afirma que ascendemos, buscamos realizarnos, porque nosotros necesitamos realizarnos, ¿sí? Y en ese sentido, el neuromarketing confirma que esto de demostrar que el 95% de emociones, no se olviden de eso. Y cuando el cerebro siente un producto, puede llenar a una necesidad, libera las dopaminas, ¿sí? Y antes incluso de comprarlo, que eso es lo bonito de este proceso. Por eso, una campaña de Spotify, aquí que ustedes que han visto, dice que la música te entiende. Y es la campaña Spotify. No vende canciones, sino identifica emoción. El consumidor se siente comprendido y actúa. ¿Sí? Entonces, hay que entender este proceso. ¿Sí? Análisis, es cuestión. ¿Sí? Y ahí nosotros tenemos la medición de lo que les motiva. ¿Qué les motiva? Es una medición de qué les motiva. Sí, ustedes tienen que entender este proceso. ¿Qué les motiva? Sí, ¿qué les motiva? ¿Qué les está motivando a esto? Sí, por eso ustedes tienen que comprender, entender esta laminita, que es muy importante. Es muy importante entender, ¿no? Em, Permítanme un ratito. Listo, chicos. Entonces estamos, qué nos están, en este caso, la medición de las motivaciones, ¿sí? Esto es muy importante ustedes comprender esta medición. Es muy importante entender.
y comprender más que todo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si nosotros nos enfocamos a este lado, ¿sí? De comprender y entender cómo estamos nosotros mirando y medir las motivaciones. ¿Ok? Permítame un ratito. Entonces, ¿qué nos está motivando? ¿Cuál es la medición? ¿Cuál es la medición de esto? Medir motivaciones es un reto porque son invisibles, pero las técnicas actuales lo hacen posible. Por ejemplo, en el neuromarketing usa herramientas como el seguimiento ocular para saber qué capta la atención o el análisis conjunto para conocer qué atributos influyen, qué atributos influyen más en la decisión. Por ejemplo, cuando una tienda virtual cambia el color del botón de compra de azul a naranja, mire, solo ahí nos damos cuenta que en este sentido, podemos, puede aumentar las conversaciones porque activa una sensación de urgencia, de energía en el cerebro. Recuerden que es la psicología de color. Entonces, eso también nos va a permitir, ¿no? Tomar en cuenta este proceso. Sí, entonces hay que entender, ¿sí? Si ustedes están viendo detenidamente en este proceso de técnicas cualitativas y las técnicas cualitativas, tenemos que enfocarnos, este enfoque también es muy valedero y este enfoque valedero es la dinámica de la motivación. Y hay una tendencia que estamos viendo en esta dinámica de la motivación, ¿sí? Si nosotros nos enfocamos acá, toda decisión de compra sigue un ciclo, una necesidad, una tensión, una acción y una satisfacción. Así de simple. El cerebro busca reducir la tensión interna cuando identificamos una carencia, por ejemplo. El hambre, el aburrimiento, la falta de reconocimiento. Mira. Esto se activa el sistema minérgico, se llama así, que impulsa al actuar, ¿ya? Por ejemplo, una persona que ve un comercial de Netflix, ¿ya? Si siente una microtensión porque el deseo de entretenimiento al suscribirse libera esa dopamina, generando placer y felicidad, mire. Entonces, ese es el proceso. Y en el marketing, nuestra tarea es crear ese impulso y conducirlo hacia una de nuestras marcas, ¿sí? Ahí está el poder del marketing. Sí, por eso son las dinámicas que ustedes están viendo en esta lámina. Y esas dinámicas sugieren las necesidades, esa atención, ese comportamiento dirigido, esa satisfacción. Miren, están provocando ese placer, esa felicidad. Pero si nosotros nos enfocamos un poco más allá y vamos más de lleno, tenemos que hacer la activación de las necesidades. ¿Y cómo activamos las necesidades? ¿Ya? La activación de las necesidades, si ustedes se enfocan y van viendo que las necesidades se activan por tres estímulos, internos, externos y temporales. Mire. La publicidad, los influencers y los cambios de temporada actúan como disipadores neuronales. Mire, la publicidad, los influencers y los cambios de temporada actúan siempre como disipadores neuronales. Como un ejemplo, por ejemplo, el KFC acá en Ecuador lanza una campaña, es Martes de Combos. Mire, activa la motivación de ahorro y la recompensa a la vez. Bien, entonces en el neuromarketing demuestra que los estímulos visuales, los auditivos, como el olor o el sonido de una bebida, puede activar esa memoria emocional, pues la activación de necesidades y despertar ese deseo de compra. Estímulos internos, estímulos externos y factores temporales. Este es el proceso en sí, que nosotros tenemos que tomar en cuenta estos grandes procesos. Esos procesos, y nosotros nos vamos un poquito más allá, las emociones son el puente más directo hacia la decisión de compra. Ya están viendo ustedes esto. Y la publicidad efectiva no convence, sino que seduce.
Yo les dejé una en las primera partecita en el aula virtual, que es de la persuasión, que es del profesor Gallo, un colega mío. Él explica la persuasión publicitaria, que se activa a tres dimensiones: la cognitiva, la afectiva y la conativa. Mire, tres. La cognitiva, el conocimiento del producto cognitivo. La afectiva, la emoción que provoca ese producto. Y la conativa es la acción que te genera después de. Entonces, aquí el cerebro no distingue entre una historia y la realidad. Por eso los anuncios conmovedores activan la misma reacción que una experiencia vivida. Sí, sí. Entonces, el spot para todos. Coca-Cola. Imagínense, Coca-Cola apeló a la inclusión de la felicidad. Sí, miren, logró que los consumidores reconocieran la marca activando esto, activando neurotransmisores, oxitocina, asociado con la empatía. Por eso es la felicidad de las familias. Si ustedes se dan cuenta todo de este proceso, cómo se está enrumbando, cómo están viendo, ¿sí? Por eso es muy importante reconocer ese establecimiento de metas en esto, el tema de la motivación y las metas del consumidor que nosotros estamos viendo. Metas a largo plazo, a mediano y a corto plazo. Si nosotros estamos estableciendo estas metas, las metas dirigen el comportamiento del consumidor. Las metas a corto plazo responden a impulsos. En este caso sería quiero un postre ahora, por ejemplo. Las de mediano plazo al crecimiento personal, ¿sí? Y las de largo plazo de autorrealización. Miren, por eso las marcas logran alinear sus productos con las metas personales del consumidor general, que se vuelve como una lealtad. Por eso Nike aquí, Nike Ecuador, no vende zapatos, muchachos, no vende zapatos, vende superación personal. Por eso es el Just Do It, su eslogan, Just Do It, solo hazlo. Y eso es una invitación a alcanzar la autorrealización. Entonces están dando este campo medular. Si se dan cuenta cómo es este proceso, cómo estamos viendo. Y esto es lo bonito de nosotros, de que tenemos que comprender, entender. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, estamos entendiendo, estamos captando esto de lo que es la formas de las necesidades y las motivaciones, ¿sí? Pero eso no queda ahí. Nosotros vamos más a fondo. Se interrelacionan entre las necesidades y las metas, cómo se interrelacionan estos procesos. Y sin embargo, nosotros tenemos que tener que las metas son la traducción de la práctica de las necesidades. Sin embargo, pueden entrar en conflicto estas, porque un joven puede desear ahorrar, seguridad, y al mismo tiempo viajar, autorrealización, mira. Son dos necesidades que están unidas. Por eso las marcas inteligentes ayudan a equilibrar estas tensiones que vamos teniendo. Sí, por eso Banco Pichincha, con su mensaje, tu futuro comienza hoy. Mire, combina la seguridad con aspiración, mostrando como una meta financiera puede satisfacer las necesidades emocionales. Y miren, estamos llegando a esta lámina de interrelación de entre las necesidades y las metas entre sí. ¿Sí? Ustedes pueden entender este proceso. Sí, por eso quiero que ustedes se pongan ahí este proceso. Sí, ya, estamos, estamos entendiendo, estamos comprendiendo cómo van fluyendo este proceso de las interrelaciones con las motivaciones y las metas entre sí. ¿Sí? Por eso, en este caso, en estas metas de las necesidades, nosotros tenemos que tener algo muy importante. Viene un tema que es entre la necesidad y las metas, hay una forma de persuasión también, pues, y la motivación en las publicidades. Por ejemplo, en la persuasión es el arte de guiar la mente del consumidor sin que se sienta que ésta está siendo dirigido.
porque no manipulamos, los mercados los no manipulamos. Entonces, el objetivo no es imponer, sino conectar emocionalmente. Y este sentido de mensaje publicitario debe tocar el deseo interno más que una razón externa. Sí, por eso les vuelvo y repito. ¿Te acuerdas de Nike? La campaña Just Do It, ¿ya? No, no, entonces, si no, no dice comprar nuestras zapatillas, sino dice Just Do It es atrévete a lograrlo, ¿ya? Entonces habla de habla a la motivación interna del logro, generando un vínculo emocional que trasciende al producto. Un vínculo al producto, ¿pero por qué? Porque estamos cubriendo esas necesidades que ustedes están viendo. Sí, por eso es muy importante comprender y entender. Dentro de esto estamos llegando a las teorías del comportamiento del consumidor y tenemos algunos pensadores muy importantes, principales teorías psicológicas que nos ofrecen estos grandes psicólogos teóricos, porque comenzamos con Freud, el deseo inconsciente que impulsa el consumo simbólico. Maslow, las compras que reflejan la escalera de las necesidades que ustedes ya vimos, ese triangulito. Aldelfer, por ejemplo, las necesidades que pueden coexistir. Y Herzberg, que otro psicólogo, algunos factores que eliminan la insatisfacción, ¿ya? Y otros generan motivación real. Por eso todo esto dentro del neuromarketing combinado estas teorías como la evidencia del cerebro, las marcas despiertan emociones primarias. Estas emociones primarias, placer, seguridad, orgullo, logran mayor recordación. Y estamos tomando como ejemplo de Coca-Cola. Apela a la alegría, a la felicidad. Y de esto que está, de la felicidad que estamos hablando del deseo de inconsciente impulsa el consumo simbólico. ¿Qué es esto? Freud nos habla esto de Coca-Cola, apela a la alegría. Y Maslow aquí directamente dentro de la Coca-Cola, la pertenencia. Sí. Entonces, vamos viendo estos conjuntos de procesos desde Freud, Alderfer, ¿sí? Maslow y la teoría de Herberg. Miren cómo estos grandes influyentes están en las teorías de la motivación del consumidor y desde la psicología. ¿Cómo es? Hay que tomar en cuenta este proceso. Así es como se maneja, cómo se visualiza esto. Y ustedes tienen que hacerlo en sus actividades que van a hacer. Ay, perfecto. Si siendo que estamos viendo este proceso, eh, ¿qué es lo que está? Estamos entendiendo, comprendiendo. Por aquí entramos ya a un tema muy importante, la motivación y el comportamiento del consumidor a la vez. Y hay que reconocer estos cuatro ítems: reconocimiento del problema, búsqueda de información, evaluación alternativas y decisión de compra. Si nosotros nos enfocamos en este proceso del proceso de compra, comienza con un vacío emocional, que es así, una necesidad no satisfecha. Luego el consumidor busca información, pues, viene a comparar alternativas y una toma de decisión que valida su identidad. Por eso el marketing moderno no vende productos, sino propósitos. ¿Ya? Aquí en el ejemplo en Quito, si ustedes se dan cuenta, en Quito, los consumidores de Yatana Café no compran café, sino la historia detrás del producto amazónico, Yachana Café. Les invito a que vayan, a que conecten. Por eso es el proceso que ustedes están evidenciando. Consumir identifica una necesidad insatisfecha, reconocimiento del problema, búsqueda de información, investiga opciones, satisfacer las necesidades. Hay evaluación de alternativas, compara productos y marca disponibles. Y decisión de compra, selecciona y adquiere el producto elegido a la vez. Y esto es lo que nosotros estamos comprendiendo y entendiendo dentro de esta lámina. Y estamos viendo, estamos profundizando, estamos por buen camino para que ustedes puedan realizar sus actividades. ¿Sí? Esas actividades ustedes los van a encontrar en la plataforma que ustedes ya tienen activado. Tienen que entregar sus trabajos, sus trabajos finales de lo que estoy revisando, ¿sí? Sus trabajos finales tienen que entregar hasta el día 26 de noviembre de esta unidad 2.
de esta unidad 2 hasta el 26 de noviembre. Después, no se olviden que la próxima clase igual será el viernes, la unidad 3. Entiendo que la unidad 3 es la última clase, entonces ustedes tienen que estar pendientes de realizar y revisar este video para que ustedes puedan realizar la evaluación de unidad 2, el trabajo de metas del consumidor, las necesidades del consumidor y un ejercicio de plan de investigación que se tiene que dar y ustedes lo van a hacer, ¿ok? Por eso, pongan en marcha todo lo que están aprendiendo en esta clase. De ahí, nosotros entendemos la segmentación por motivaciones. Segmentaciones decimos por innovadores tecnológicos, consumidores conscientes y buscadores de lujo, que también por eso es la gran segmentación de este proceso. Y esta segmentación por motivaciones, hoy, hoy segmentamos no solo por edad o ingresos, sino por motivaciones profundas. Los innovadores tecnológicos, por ejemplo, buscan estatus y novedad. Los consumidores conscientes buscan sostenibilidad y coherencia. No se olviden de eso. Los buscadores de lujo, en cambio, buscan reconocimiento y exclusividad. Sí, por eso en Ecuador el auge de las marcas sostenibles como Muyu Handmade. Buscarán Muyu Handmade. Y esto muestra cómo una motivación ética puede ser más poderosa que por el precio. ¿Ya? Por eso tenemos que estar viendo esta gran segmentación. Una mejor de las segmentaciones que se pueden dar. Y dentro de este proceso que ustedes están viendo, elaborando, también nos incorpora algo muy importante, porque dentro de la segmentación encontramos las influencias de la cultura y la sociedad, aunque ustedes no lo crean. Y esto también es así, porque el comportamiento del consumidor está determinado por su contexto cultural también y la parte social, que esto lo vamos a enfocarnos y mirar más a fondo en la próxima clase. Y aquí la cultura define qué se considera valioso, deseable o correcto. ¿Ya? Por ejemplo, mientras en Ecuador, no, mientras en Europa, por ejemplo, el consumo sostenible es simbólico al estatus, la sostenibilidad. En América Latina todavía predomina la necesidad de precio y conveniencia, mire. Así pasa. Pero son las culturas, ¿sí? Por eso en Ecuador las campañas de Bonais, ustedes han visto, apelan a la irreverencia juvenil, mientras que las marcas como La Favorita o Supermaxi construyen mensajes sobre tradición y familia. Y miren, y esto ambas responden a diferentes códigos culturales. Están ambos en ese proceso. Por eso también son las segmentaciones, porque eso también hay que ver, la parte de la cultura. Pero eso nos enfocaremos más a fondo en la próxima clase. Si ustedes están entendiendo, comprendiendo, déjenme, permítanme, se me va a apagar la compu. Listo. Un poquito de agüita. Y entendemos cómo es estos procesos. Ustedes están evidenciando, están comprendiendo, están entendiendo a estos procesos. Sí, si nos enfocamos un poquito más, aplicaciones en marketing, miren, ¿cuáles son las aplicaciones en marketing? Y aquí, ya dentro de esto, entenderemos un diseño de productos, crear productos que satisfacen las necesidades específicas del consumidor, estrategias de comunicación, desarrollar mensajes que apelen a motivaciones al público objetivo, la experiencia del cliente, diseñar interacciones que reducen la satisfacción de las necesidades, miren, y la fidelización, que eso es muy importante. Pero aquí, estas aplicaciones del marketing que ustedes están viendo en estas láminas, todo este conocimiento se traduce en acción. Todo esto en acción. Porque diseñar productos que satisfacen necesidades reales. Aquí tenemos el ejemplo de nuestra compañera Andrea. Tiene un producto que va a satisfacer una necesidad real de un producto que está diseñado. Porque de ahí tiene que comunicar desde la emoción, no desde la descripción del producto, desde la emoción. O sea, ¿para qué nos sirve esta pomada, esta crema? Para curar, para aliviar, no la descripción. Y crear experiencias memorables que liberen dopamina y oxitocina a la vez. Y esto refuerza el vínculo con la marca. Sí, por eso imagínense, en Tesla no solo vende autos eléctricos, vende un propósito y es cambiar el mundo. Eso es lo que hace Tesla, que es de Elon Musk. Miren, miren cómo es este proceso y cómo es tan fascinante este mundo. Y por eso tenemos que ya involucrarnos en los desafíos, en el estudio
de las motivaciones. ¿Qué nos motivan? ¿Qué nos están motivando a nosotros como usuarios? ¿Qué nos está motivando en este futuro? Sí, si ustedes comienzan a ver más allá, más a fondo, los desafíos y estudios motivacionales, ¿ya? Es la complejidad humana, viene los sesgos de investigación y las diferencias culturales que ya les había dicho anteriormente, ¿sí? Pero miren todo este proceso. Y esto, el ser humano es tan cambiante y complejo. El ser humano es así. Y las motivaciones varían según la cultura, el contexto, las emociones. Miren. Los sesgos de investigación, solo ahí, para que ustedes puedan ver, pueden alterar los resultados. Por eso el neuromarketing combina datos biométricos, comportamiento digital y análisis emocional para lograr esta precisión y comprenderle al usuario. Sí, eso es lo bonito de este proceso. Por eso las campañas de turismo en Ecuador, que apelan al orgullo nacional, nos hacemos patria, deben adoptarse según su región, su cultura, valores comunitarios. Miren, entonces, todo esto es un proceso que estamos nosotros involucrándonos más allá. Sí, no se olviden de eso, muchachos y chicos y chicas, para que puedan entender, sí, porque entender las necesidades y motivaciones del consumidor no solo es una herramienta de marketing, sino una puerta hacia la empatía, ser empáticos con el usuario. Y cada decisión de compra encierra un anhelo humano, sí, un anhelo humano. Tenemos que entender este proceso. Sí, hay que entender este deseo humano, una historia o una emoción que nosotros estamos dando. Bienvenida, Dayana, ¿cómo estás? Buenas noches, Lizan, disculpe la hora. No, no te preocupes. Igual, ahorita estoy dando yo, que estoy creando la clase para ustedes. Igual lo pueden revisarlo. Ya estoy en última lámina con todo para que ya mismo voy a terminar para que tú lo veas. Me fui con todo la exposición. Obviamente, para que tú ya estés en esta última lámina que ya mismo te lo termino, para que tú lo veas, lo revises. Igual, la clase, como tú ves, se va a quedar grabada. Ya mismo lo termino. Igual. Ya están activadas todas las actividades y demás. Así que no te preocupes por eso. Yo ya termino la lámina para que lo puedas revisarlo y tú me dirás después que termino esto y pues ahí me dirás algunas impresiones, algo más. Perfecto, Daya, no te preocupes. Entonces, dentro de esto que estamos viendo en sí, lo que estamos hablando ya de desafíos en el estudio de las motivaciones, ¿por qué se nos vuelve tan complejo? Porque cuando estamos ya haciendo el estudio de las motivaciones, el ser humano es tan complejo. La mente del ser humano es tan complejo y ahí viene la complejidad humana. Sí, hay que entender este proceso. Y también viene otro desafío, los sesgos de investigación, las diferencias culturales que había dicho en esto en en antiguas, antiguas láminas que nosotros yo ya les indiqué. Entonces, ¿por qué es importante comprender esto de los desafíos del estudio de las motivaciones? Porque el ser humano es cambiante, es sumamente cambiante. Tú, Daya, has visto eso, que es sumamente cambiante. Somos cambiantes y somos unos seres complejos. Pero dentro de esto que somos complejos, las motivaciones que nosotros tenemos varían según la cultura, el contexto en donde nos encontramos y las emociones. Porque tú, Diana, como yo, nosotros tenemos emociones distintas. En este momento tú entraste y dijiste, perdón, mil disculpas, pues te tiene un sentido de emoción de decir, de disculpas, es una emoción que estás tú manejando y me estás transmitiendo a mí. Y esto es en un contexto, ¿ya? Entonces, por eso son estos desafíos, porque, y ahí viene el tema de los sesgos que tú estás viendo los sesgos de investigación. Y estos sesgos de investigación pueden alterar. ¿Y qué alteran? Alteran los resultados. Por eso el neuromarketing combina. El neuromarketing se trabaja con herramientas para saber, conocer la mente del ser humano. Entonces el neuromarketing combina datos biométricos, comportamientos digitales que nosotros tenemos porque hacemos interacciones, estamos ahí, y análisis emocional a la vez. Estos sesgos de investigación sirven para lograr, todo este proceso sirven para lograr una mejor precisión y saber lo que el consumidor desea.
Por eso imagínate, en las campañas de turismo en Ecuador, aquí se apela al orgullo nacional, nos empoderamos de eso, entonces se debe adaptarse según la región, según la cultura, según los valores comunitarios. Por eso es tan bonito este proceso de los desafíos de los estudios de motivación. Hay que tomar en claro este proceso. Sí, si nosotros nos enfocamos un poco más allá y, y hay que entender, y vuelvo y repito, hay que entender las necesidades y las motivaciones del consumidor. ¿Sí? No es solo una herramienta de marketing. Ya no solo es una herramienta de marketing, sino una puerta hacia la empatía y empatía hacia el usuario, porque nosotros tenemos que ser empáticos con los demás y ahí podemos entenderles también. Por eso cada decisión de compra siempre encierra un anhelo humano, una historia y una emoción. Y el desafío del marketing actual en el que nos encontramos hoy es gritar más fuerte. No hay que gritar más fuerte, porque eso no es así, sino que hay que saber escuchar con mayor sensibilidad, porque somos empáticos, lo que el consumidor siente y necesita. Por eso decimos a veces el cliente tiene o no la razón. ¿Qué opinas tú, Dayana? Bueno, no te preocupes, pero el cliente no siempre. A ver, nosotros tenemos que hacer decir que sí, el cliente sí tiene la razón ya, pero a veces hay que tomar en cuenta ciertas cosas porque hay que segmentar a nuestros clientes. Sí, hay que estar muy atentos. Y el cliente, quieras una vez, tiene la razón, pero hay que tener que ser cautelosos. Por eso nosotros tenemos que persuadir, más no manipular. Aquí recordemos un psicólogo muy importante que es Carl Jung. ¿Ya? Él dice que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el ser humano seguirá llamándolo destino. Mírale, porque no se hace consciente de sus cosas y se llamará todavía destino. Entonces, este proceso que nosotros estamos viendo de las necesidades, tenemos que entender, comprender cómo es el proceso de estas necesidades. Y de acuerdo a las láminas que estaba presentando, no hay que olvidarnos que el proceso motivacional, toda motivación, sigue una línea, una secuencia, que es necesidad. Primero hay una necesidad de acuerdo a Abraham Maslow, que ya les indiqué, de la pirámide. De ahí tenemos una tensión interna. Después de esa necesidad hay una tensión interna. Después de esa tensión interna hay la acción para satisfacerla. Esa acción hay que satisfacer. Y después a ello tenemos una reducción. Reducimos tensiones porque estamos satisfaciendo esa necesidad. Entonces, por eso, vuelvo y repito, desde el marketing, cada paso debe de estar alineado a una experiencia del cliente. Tenemos que alinearnos a la experiencia del cliente, sí. Y si una marca logra aparecer justo cuando la necesidad surge, imagínate, es el momento que esa marca puede conquistar y ser más valioso. ¿Por qué? Porque hay un instante emocional que nosotros tenemos. Si miras, entonces por eso es importante entender y comprender cómo están estos desafíos de estudio de motivaciones, porque las plataformas, por ejemplo, de Uber Eats, el impulso aparece cuando el usuario siente hambre. Es una necesidad fisiológica, además, lo que ya les expliqué. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Entramos a entrar a la aplicación de Uber Eats. En la aplicación responde inmediato con un mensaje. ¿Y qué nos aparece? Un antojo, algo delicioso nos aparece. Y nosotros ya estamos persuadiendo a esto. Entonces, esa conciencia entre necesidad y respuesta de generación existe, va a estar. Por eso son los desafíos. Hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Y para terminar. Dentro de este proceso, nosotros tenemos las conclusiones y perspectivas futuras, ¿ya? Cómo tiene que la integración tecnológica, que lo veremos con uso de inteligencias artificiales, que lo veremos la próxima clase, daremos algo con inteligencia artificial para el comportamiento del consumidor, cómo es este proceso, la personalización avanzada, la ética y privacidad y la sostenibilidad que nosotros estamos viendo en esta lámina. Y si tú ves en esta lámina, estamos viendo ya el futuro del marketing. Y el futuro del marketing está en comprender la mente, ¿sí? Comprender la mente del usuario. Y ahí nosotros tenemos que apelar por esto, porque esta es la mente del usuario.
Sí, y esa mente del usuario que nosotros estamos observando, que ya vimos en una de las láminas muy importantes, es comprender cuál es la mente, cómo opera la mente. Y aparte de comprender cómo opera la mente, también el corazón del consumidor, porque estamos atados por las emociones, no se olviden. Y ahí viene el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también viene con el Big Data, porque estamos analizando muchos datos. Y la neurociencia nos permite diseñar experiencias personalizadas, ¿sí? Y ahí viene la parte de ética y sostenibilidad de este proceso. Por eso las marcas que triunfan y triunfarán serán aquellas que combinen tecnología con empatía a la vez. Entonces, si las empresas que utilizan ahora inteligencia artificial, mira, para anticiparte a los deseos, sin invadir la privacidad, serán las que más, serán las marcas más queridas y las más confiables, mira. Entonces, por eso digo que porque al final sentimos que comprender al consumidor es comprender al ser humano. Así de simple, es comprender al ser humano. Y ya sabemos que el ser humano es tan complejo y también hasta a veces vulnerable. Entonces, de acuerdo a, a una de las láminas que estaba mencionando Maslow, no se olviden, proyecta la autorrealización, una necesidad que existe de autorrealización como meta final. ¿Sí? Como meta final, que es una necesidad de autorrealización, como una meta final. Ya vimos las comparaciones de las metas, ¿ok? De las motivaciones con las metas, y es una meta final. Imagínense, Maslow, un pensador. Ahora, con Carl Jung, él la llamaría la individuación, se dice. Y la individuación significa cómo tú has mejorado de tu forma personal, tu forma profesional. Es tu yo completo, tu forma consciente, tan consciente que te volviste. Sí. Y por eso tenemos con otro psicólogo, porque aquí la motivación y los deseos y necesidades estamos hablando desde la psicología. Y todos estos son grandes pensadores psicólogos, sociólogos psicólogos. Ahí está el último que estamos hablando, que Freud. Freud, aquí dentro de esto, la mina diría que la civilización canaliza los deseos. Mira. Y para terminar con Clotter, que es nuestro padre de la mercadotecnia, que es el ser para nosotros, nuestro gurú de gurús, que es el Philip Clotter, él propone que el futuro del marketing debe ser ético, personalizado y sostenible a la vez. Y esto viene, ahí viene el tema de el neuromarketing, que será la herramienta em, que una estas visiones, ¿no? Para comprender al consumidor. Va a unir estas visiones para comprender al consumidor como un ser emocional, simbólico y racional. ¿Sí? Por eso hoy tenemos que entender algo, que las marcas, hoy en día las marcas que integran inteligencia artificial va a ser con propósito humano, ¿ya? Por eso, como ChatGPT en la educación o la IA en la salud emocional. Si ustedes si se dan cuenta, este proceso marcarán la nueva era del marketing, pero marketing consciente de estos procesos. Sí, por eso, Daya, espero que el día de hoy, ya después ya lo van a subir, digo que les pueden subir para el día de mañana ya la clase, que lo puedan subir, solo comprender algo muy importante que quiero ustedes que vean, que ya está habilitado para terminar. Voy a compartir otra vez. Permítanme. Sí, entonces aquí yo ya les dejé la clase. Voy a subir la tutoría. Pues tenemos ya las pirámides de Maslow, de lo que hablamos, los modelos procesos de motivación que les mencioné, cómo estamos organizando el gráfico de procesos de investigación. Háganlo, las necesidades del consumidor tan recurrente, que lo revisen, igual con las explicaciones que ustedes lo van a poder revisar dentro de esta clase, para que lo vean, el modelo del proceso de motivación, para que ustedes puedan realizar las evaluaciones. ¿Cuáles evaluaciones? Tenemos hacer un ejercicio de plan de investigación, necesidades del consumidor, metas del consumidor que les había dado, por eso revisen la clase, y también la evaluación de la unidad 2. Todo esto hasta el 26 de noviembre, que puedan realizarlo. Igual ya tenemos, de ahí posteriormente entraremos a la unidad 3, en donde hablaremos ya
parte del contexto social y cultural y también enfocaremos un poquito con inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que ustedes también comprendan cómo la inteligencia artificial cambia las percepciones a las personas. Y nosotros poder ser unos grandes mercadólogos, apoyarnos de herramientas, claro que sí. Por eso, en esta clase, quiero que lo revisen la clase que estoy dejando y pues posterior a eso revisaré las notas, ¿sí? Que tengan una excelente noche. Gracias, Dayana, por estar conectada y no te olvides de realizarlo. Cualquier cosa, duda que tengan y tengan todos ustedes, pues me escriben a mi WhatsApp. Estoy predispuestos para ayudarles siempre. Que tengan una linda noche. Gracias, Dayana, por estar acá. Gracias, Licen. Una buena noche. Resumen de la clase.